Bienvenido al canal Proyecto Biblia. Hace mucho tiempo, en una región conocida como Judá, vivía un hombre llamado Isaías. Su vida transcurrió en una época complicada, cuando el pueblo de Dios estaba dividido en dos reinos: Israel al norte y Judá al sur. En el primer capítulo del libro de Isaías, versículo 1, se menciona la época en la que vivió. Visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén, en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. En ese tiempo, los cambios sucedían rápidamente y la gente enfrentaba numerosos desafíos. Isaías creció en Jerusalén, una ciudad muy importante para el pueblo de Dios. Desde temprana edad, aprendió acerca de Dios y las leyes que Él había dado a su pueblo. Observaba con atención todo lo que ocurría a su alrededor, prestando especial interés en cómo vivían las personas y cómo se trataban entre sí. Pronto se dio cuenta de que muchos no seguían los caminos de Dios, y eso le preocupaba profundamente. Durante su juventud, el rey Usías gobernaba Judá. En 2 Crónicas 26:5 se describe ese periodo. Buscó a Dios durante la vida de Zacarías, quien lo instruyó en el temor del Señor. Mientras buscó al Señor, Dios le dio éxito. Gracias a esto, el reino prosperaba, había abundancia de alimentos, un ejército fuerte y numerosas construcciones nuevas. Isaías fue testigo de todo lo que acontecía a su alrededor. Isaías observaba con atención cómo las ciudades crecían y los soldados se preparaban para defender el país. Todo parecía ir en dirección positiva. El progreso era evidente y la gente parecía más feliz. Sin embargo, Isaías notó que, bajo esta apariencia de prosperidad, había problemas importantes que no podían ser ignorados. Aunque el reino gozaba de riquezas, Isaías empezó a percibir desigualdades. Algunas personas acumulaban grandes fortunas, mientras otras caían en la pobreza. En el capítulo 5, versículo 8 de su libro, Isaías señalaría estas injusticias. Hay de aquellos que juntan casa con casa y campo con campo, hasta que no queda espacio, y terminan viviendo solos en la tierra. Él sabía que esta situación no era correcta y que no agradaba a Dios. Por otro lado, Isaías también vio cómo muchas personas comenzaban a adorar a ídolos, olvidando al único Dios verdadero que había liberado a su pueblo de Egipto. Esto lo llenaba de tristeza y comprendía que en algún momento tendría que enfrentarse a estos problemas y hablar en contra de ellos. Mientras tanto, el panorama en el mundo exterior también se tornaba preocupante. Asiria, un poderoso imperio, se fortalecía rápidamente y amenazaba con invadir Israel, el reino del norte. Los habitantes de Judá temían que ellos fueran los siguientes. Algunos sugerían establecer alianzas con otras naciones para protegerse, algo que Isaías más tarde criticaría en el capítulo 31, versículo 1. Hay de los que bajan a Egipto en busca de ayuda, que confían en caballos, en sus numerosos carros y en la fuerza de sus jinetes. Isaías sabía que la verdadera protección solo podía venir de Dios. Isaías entendía que el pueblo debía poner su confianza en Dios y no en acuerdos con otras naciones. Veía cómo la gente buscaba protección y seguridad en cosas que no podían garantizarles verdadera paz. Y esto lo inquietaba profundamente. Un día, algo extraordinario ocurrió en su vida. En el capítulo 6, versículo 1 del libro de Isaías, leemos: En el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor sentado en un trono alto y exaltado, y el borde de su manto llenaba el templo. Isaías estaba en el templo, el lugar sagrado donde se adoraba a Dios, cuando tuvo una visión asombrosa. Vio al Señor en un trono elevado, majestuoso, y la gloria de Dios llenaba completamente el templo. Esta experiencia fue tan impactante que transformó la vida de Isaías para siempre, marcando el inicio de su misión como profeta.
En los versículos 2 y 3 del mismo capítulo, Isaías describe lo que vio alrededor del trono. Por encima de él había serafines, cada uno con 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Estos seres celestiales, semejantes a ángeles, proclamaban con voces poderosas: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Las voces de los serafines eran tan imponentes que hacían estremecer los cimientos del templo. Isaías estaba sobrecogido, aterrorizado y asombrado al presenciar algo tan grandioso. Nunca había experimentado una manifestación tan directa de la santidad y la gloria de Dios. Sin embargo, en medio de esta escena magnífica, Isaías se dio cuenta de algo que lo llenó de angustia. Era un hombre pecador, viviendo entre un pueblo lleno de pecado. ¿Cómo podía él, un ser imperfecto, estar frente a un Dios tan puro y santo? En el versículo 5, Isaías expresó su desesperación. ¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al Rey, el Señor Todopoderoso. Estaba convencido de que no sobreviviría a causa de sus pecados. Este reconocimiento de su propia imperfección y la de su pueblo fue un momento clave en la preparación de Isaías para el llamado de Dios. Pero Dios no estaba allí para condenarlo. En lugar de eso, tenía un propósito especial para Isaías. En los versículos 6 y 7, se relata cómo uno de los serafines tomó un carbón encendido del altar y lo llevó hasta Isaías. Con ella tocó mi boca y dijo: esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado perdonado. Este acto simbolizaba la purificación y preparación de Isaías para la misión divina que Dios tenía para él. A partir de ese momento, Isaías estaría listo para hablar en nombre de Dios. Tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado. Aunque este acto debía ser doloroso, tenía un profundo significado. Era un símbolo del poder de Dios para limpiar incluso los pecados más arraigados. En ese instante, Isaías sintió la transformación. Estaba purificado y listo para cumplir el propósito que Dios tenía para él. Poco después, Isaías escuchó la voz de Dios. En el versículo 8 del capítulo 6, Dios preguntó: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Era como si estuviera buscando un mensajero dispuesto a llevar su palabra al pueblo. Isaías, sin dudarlo, respondió con valentía: aquí estoy, envíame. Su decisión fue inmediata. Estaba preparado para obedecer, sin importar cuán desafiante fuera la misión. Dios, entonces, le encomendó una tarea difícil. En los versículos 9 y 10, le dijo: ve y dile a este pueblo, siempre oirán, pero nunca entenderán. Siempre verán, pero nunca percibirán. Haz insensible el corazón de este pueblo. Embota sus oídos y cierra sus ojos. Isaías debía proclamar el mensaje de Dios, sabiendo que muchos no lo aceptarían. Las personas oirían pero no comprenderían, y verían pero no captarían el significado. Este encargo parecía desalentador, pero Isaías estaba decidido a cumplirlo. Su misión requería una gran valentía y una perseverancia inquebrantable, especialmente porque Dios le había advertido que enfrentaría rechazo. Preocupado por la magnitud de la tarea, Isaías preguntó: ¿por cuánto tiempo, Señor? Versículo 11. Quería entender cuánto duraría este periodo de insensibilidad del pueblo hacia el mensaje de Dios. La respuesta de Dios reveló que se aproximaban tiempos difíciles. Hablo de ciudades que quedarían desiertas y casas abandonadas, anunciando un periodo de juicio severo sobre el pueblo. Sin embargo, en medio de estas sombrías palabras, Dios también ofreció un rayo de esperanza. En el versículo 13, dijo: aunque quede solo una 10ª parte en la tierra, será devastada nuevamente,
Pero como el terebinto y la encina dejan un tocón cuando son cortados, así la simiente santa será el tocón en la tierra. Esta imagen final indicaba que, aunque el juicio sería severo, no sería el fin. De ese tocón surgirá una nueva esperanza, un remanente fiel, una semilla santa, que sería el fundamento para la restauración futura. Isaías entendió que su misión, aunque difícil, estaba impregnada de propósito y esperanza divina. Esto significaba que, aunque tiempos difíciles se acercaban, Dios no abandonaría por completo a su pueblo. Siempre habría un remanente, un grupo fiel que sobreviviría como un tocón de esperanza en medio de la devastación. Dios tenía un plan para su pueblo, un plan que incluía restauración y esperanza para el futuro. Desde ese momento, Isaías comenzó su camino como profeta. Su misión lo llevó a hablar tanto a reyes como a sacerdotes y personas comunes. A veces, sus palabras eran advertencias severas sobre las consecuencias de alejarse de Dios, mientras que en otras ocasiones llevaba mensajes de consuelo y promesas de un futuro mejor. Aunque sabía que sería una tarea difícil, Isaías estaba comprometido con la misión que Dios le había confiado. Había visto la majestad de Dios, experimentado su perdón y aceptado el llamado divino. Ahora estaba preparado para cualquier desafío. Así comenzó el ministerio de Isaías. La visión en el templo marcó el inicio de una vida completamente dedicada a ser portavoz de Dios. Isaías dejó el templo ese día transformado, dispuesto a impactar su mundo con el mensaje divino. Se enfrentaría a líderes poderosos, denunciaría la idolatría y las injusticias, y llevaría esperanza al anunciar la venida de un Salvador. Su vida nunca volvió a ser la misma, y a través de él, Dios habló a su pueblo. Durante los años siguientes, Isaías asumió su labor profética en medio de grandes desafíos. Uno de los primeros problemas que enfrentó fue la idolatría en Judá. En el capítulo 2, versículos 8 y 9, Isaías describió esta situación: su tierra está llena de ídolos. Se inclinan ante la obra de sus manos, ante lo que han hecho sus dedos. Por eso la humanidad será humillada, y cada hombre abatido. Isaías se lamentó al ver que muchos adoraban a ídolos y obras humanas en lugar de al único Dios verdadero. Esto le preocupaba profundamente, ya que sabía que este comportamiento conduciría al juicio divino. Con firmeza, Isaías instó al pueblo a volver al Dios que los había liberado de Egipto y hecho un pacto con ellos. Además de la idolatría, Isaías observó graves problemas de injusticia social. Los ricos abusaban de su poder y oprimían a los pobres y vulnerables. En el capítulo 3, versículos 14 y 15, Isaías proclamó con valentía: el Señor entra en juicio contra los ancianos y líderes de su pueblo. Ustedes han devastado mi viña. El botín de los pobres está en sus casas. ¿Cómo se atreven a aplastar a mi pueblo y a moler los rostros de los pobres?, declara el Señor Todopoderoso. Isaías estaba profundamente indignado por la forma en que los poderosos explotaban a los débiles. Con palabras firmes, llamó a los ricos y líderes a actuar con justicia y compasión. Su mensaje era claro: Dios no toleraría la opresión y demandaba equidad para todos. Isaías se convirtió en una voz intrépida que denunciaba las fallas de la sociedad, mientras ofrecía una visión de esperanza y redención para quienes escucharan el llamado divino. Isaías recordó a todos que a Dios le importaba profundamente la manera en que las personas se trataban entre sí, especialmente hacia las más vulnerables. Pero no se limitó a eso, también enfatizó la importancia del arrepentimiento. En el capítulo 1, versículos 16 y 17, Isaías dice: lávense y purifíquense, aparten de mi vista sus malas obras. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, defiendan a los oprimidos, protejan los derechos de los huérfanos, aboguen por la causa de las viudas. Isaías instaba al pueblo a cambiar sus vidas y regresar a Dios.
Les dijo que no bastaba con asistir al templo y ofrecer sacrificios. Lo que Dios realmente quería era que vivieran con justicia y amor. Isaías exhortó al pueblo a cuidar de los huérfanos y las viudas, quienes eran los más desprotegidos en esa sociedad. Enseñó que la verdadera adoración a Dios se demostraba a través de la justicia y el amor en las relaciones humanas. Junto con su llamado al arrepentimiento, Isaías también advirtió sobre el juicio que vendría si el pueblo persistía en sus malos caminos. En el capítulo 5, utiliza una poderosa metáfora para transmitir este mensaje. En los versículos 1 y 2, dice: «Le cantaré a mi amado el canto de su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. La cavó y la limpió de piedras, y la plantó con las mejores vides. Construyó una torre de vigilancia y también preparó un lagar. Pero cuando esperaba cosechar buenas uvas, solo produjo uvas agrias». En esta parábola, Dios es el dueño de la viña, mientras que el pueblo de Judá representa la viña. Isaías mostraba cómo Dios había cuidado de su pueblo con esmero, pero ellos no vivían de la manera que él deseaba. Continuando con la metáfora, en los versículos 3 al 6, Isaías dice: «Ahora, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, juzguen entre mí y mi viña. ¿Qué más podría haberse hecho por mi viña que no haya hecho ya? Porque, cuando esperaba buenas uvas, produjo solo uvas agrias. Ahora les diré lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerca, y será destruida, derribaré su muro, y será pisoteada. La dejaré desolada, no será podada ni cultivada, y crecerán zarzas y espinos. También ordenaré a las nubes que no llueva sobre ella». Este mensaje de juicio era contundente. Isaías advertía que si el pueblo no cambiaba, las consecuencias serían graves. Utilizó la imagen de la viña para ilustrar que sus acciones provocaban estas consecuencias y que el juicio de Dios no era arbitrario. Mientras predicaba al pueblo, Isaías también comenzó a involucrarse directamente con los reyes de Judá. Uno de los primeros reyes con los que interactuó fue Acaz. En el capítulo 7, Isaías ofreció consejo al rey durante un momento crítico. Los versículos 1 y 2 narran: «Cuando Acaz, hijo de Jotam y nieto de Usías, era rey de Judá, Resín, rey de Siria, y Pekah, hijo de Remalías, rey de Israel, marcharon para atacar Jerusalén, pero no pudieron conquistarla. En ese tiempo, se informó a la casa de David: Siria ha hecho alianza con Efraín. Y el corazón de Acaz y de su pueblo se estremeció, como los árboles del bosque que son sacudidos por el viento». En este contexto de amenaza y temor, Isaías buscó guiar al rey hacia la confianza en Dios, mostrando que solo a través de la fe y la obediencia podían encontrar seguridad y esperanza. Esta fue una situación de extrema tensión y temor para Judá. Dos reinos poderosos, Siria e Israel, también conocido como Efraín, habían unido fuerzas para atacar Jerusalén, el corazón del reino de Judá. Este doble asedio llenó de pánico al rey Acaz y a todo el pueblo, quienes se sentían incapaces de resistir. La Escritura describe que los corazones de Acaz y de su pueblo temblaron, como los árboles del bosque son sacudidos por el viento. Todo parecía perdido, y la desesperación reinaba en la nación. En medio de este caos, Dios envió a Isaías con un mensaje de esperanza y dirección para el rey Acaz. En el capítulo 7, versículo 3, leemos que el Señor le dijo a Isaías: «Sal al encuentro de Acaz, tú y tu hijo Sear-Jasubu, al final del acueducto del estanque superior, en el camino del campo del lavandero». Este lugar no era casual, ya que el acueducto era una fuente crucial de agua para Jerusalén, y la presencia de Isaías allí simbolizaba la provisión y el cuidado de Dios en tiempos de crisis. Además, el hijo de Isaías, Sear-Jasubu, cuyo nombre significa un remanente volverá, servía como un recordatorio profético de que, a pesar de los tiempos difíciles,
Dios preservaría a su pueblo. Isaías entregó un mensaje claro al rey Acaz, como se relata en los versículos 4 y 5. Ten cuidado, mantén la calma y no tengas miedo. No te desanimes por estos 2 trozos de leña humeantes, la furia de Resín y Siria y del hijo de Remalías. Isaías utilizó la metáfora de troncos quemados para describir a los reyes enemigos, señalando que sus amenazas eran temporales y que pronto se extinguirían. El mensaje de Isaías instaba a Acaz a confiar en Dios y a no dejarse llevar por el miedo. Sin embargo, el corazón de Acaz estaba dividido. Aunque escuchaba las palabras de Isaías, dudaba en confiar plenamente en Dios. En su interior, ya había decidido buscar ayuda en Asiria, un imperio poderoso, ignorando las advertencias divinas para fortalecer la fe de Acaz. Dios tomó una iniciativa extraordinaria. En los versículos 10 al 12 el Señor le dijo a Acaz: pide al Señor tu Dios una señal, ya sea en las profundidades más profundas o en las alturas más altas. Esta era una oferta inusual. Dios estaba dispuesto a demostrar su fidelidad de manera tangible, en cualquier forma que Acaz solicitara. Pero Acaz, fingiendo piedad, respondió: no pediré, no pondré al Señor a prueba. Aunque sus palabras aparentaban humildad, en realidad escondían su desconfianza. Acaz había decidido buscar soluciones humanas en lugar de depender de Dios. En respuesta a la negativa de Acaz, Isaías pronunció una de las profecías más impactantes de toda la Escritura. En el versículo 14, declaró: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel. Este mensaje tenía un significado dual. Prometía a Acaz que Dios estaba con Judá, incluso en medio de la crisis inmediata. Y también anunciaba un evento futuro de enorme importancia: el nacimiento de Jesús, el Emmanuel, cuyo nombre significa Dios con nosotros. Esta profecía traspasó el tiempo, llevando un mensaje de esperanza tanto para Judá como para todas las generaciones posteriores. Años después, Isaías continuó su labor profética durante el reinado de Ezequías, hijo de Acaz. A diferencia de su padre, Ezequías era un hombre que buscaba honrar a Dios y restaurar la adoración verdadera en Judá. Su reinado estuvo marcado por su compromiso con el Señor, pero también enfrentó desafíos significativos. En el capítulo 38, Isaías relata un momento crucial en la vida de Ezequías. El rey cayó gravemente enfermo, al punto de estar al borde de la muerte. Isaías, enviado por Dios, le llevó un mensaje devastador. Así dice el Señor: pon en orden tu casa, porque vas a morir, no te recuperarás. Este anuncio fue un golpe aplastante para Ezequías, quien había dedicado su vida a liderar al pueblo con fidelidad. En su desesperación, Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró fervientemente al Señor, implorando por misericordia y más tiempo de vida. Su oración, registrada en los versículos siguientes, revela su corazón quebrantado y su profunda fe. Señor, recuerda cómo he andado delante de ti con fidelidad y con un corazón íntegro, y cómo he hecho lo que te agrada. Dios, en su misericordia, escuchó la oración de Ezequías. Isaías regresó con un nuevo mensaje: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a añadir 15 años más a tu vida. Este milagro no solo salvó la vida de Ezequías, sino que también fortaleció la fe de Judá en el poder y la misericordia de Dios. Isaías jugó un papel clave en este momento, siendo el mediador entre Dios y el rey. La historia de Ezequías y su interacción con Isaías resalta cómo el profeta no solo llevaba mensajes de advertencia, sino que también servía como instrumento para revelar la misericordia y el poder de Dios en momentos críticos. A través de su ministerio, Isaías demostró ser un instrumento fiel de Dios, llevando mensajes de juicio, esperanza y restauración.
desde confrontar a un rey incrédulo como Acaz hasta consolar y guiar a un líder fiel como Ezequías. Isaías encarnó el llamado de un profeta, ser la voz de Dios en medio de las crisis humanas. Su legado continúa inspirando a generaciones, recordándonos que Dios siempre tiene un plan, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Isaías llegó con un mensaje difícil de Dios para el rey Ezequías. Su tiempo en la tierra llegaba a su fin. En el capítulo 38, Isaías le transmitió que debía poner en orden su casa porque no se recuperaría de su enfermedad. Este mensaje fue devastador para el rey, pero la historia no terminó ahí. Ezequías, profundamente afectado, se volvió hacia Dios con todo su corazón, oró fervientemente, rogándole que le concediera más tiempo de vida, y lloró con amargura. Dios, movido por las oraciones y lágrimas de Ezequías, respondió con misericordia. En los versículos 4 al 6, el Señor habló a Isaías: Ve y dile a Ezequías, esto dice el Señor, el Dios de tu padre David: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Añadiré 15 años a tu vida. Además, te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Defenderé esta ciudad. Este mensaje no solo trajo consuelo a Ezequías, sino que también reafirmó la protección divina sobre Jerusalén, que enfrentaba la amenaza de Asiria, uno de los imperios más poderosos de la época. Para asegurarle que cumpliría su promesa, Dios realizó un milagro asombroso. En los versículos 7 y 8, Isaías dijo: Esta es la señal que el Señor te da de que cumplirá lo que ha prometido. Haré retroceder la sombra 10 pasos que ha descendido por la escalera de Acaz. Y así fue. La sombra en el reloj de sol retrocedió 10 pasos, como si el tiempo mismo se detuviera y retrocediera. Este milagro no solo era una señal divina para Ezequías, sino también una manifestación del poder absoluto de Dios sobre el tiempo y la historia. La sanación de Ezequías y el milagro del reloj de sol fortalecieron la fe del rey y del pueblo. Mostraron que Dios no solo escucha las oraciones sinceras, sino que también actúa de maneras extraordinarias para demostrar su poder y fidelidad. Sin embargo, el ministerio de Isaías no se limitó a llevar mensajes de consuelo. También tuvo que dar consejos firmes y difíciles sobre asuntos políticos y espirituales. Uno de los mayores problemas que enfrentó Judá durante el reinado de Ezequías fue la constante amenaza de Asiria. Los consejeros del rey y muchas personas influyentes en Judá querían formar una alianza con Egipto, pensando que sería la única manera de resistir al poderoso imperio asirio. Pero Isaías sabía que esta no era la voluntad de Dios. En el capítulo 30, versículos 1 y 2, Isaías proclamó: Ay de los hijos obstinados, declara el Señor, que llevan a cabo planes que no son míos, que hacen alianzas sin contar con mi espíritu, acumulando pecado sobre pecado, que descienden a Egipto sin consultarme, buscando refugio en la protección del faraón y cobijándose bajo la sombra de Egipto. Isaías advertía al pueblo que depender de Egipto, en lugar de confiar en Dios, era un grave error. En el capítulo 31, versículo 1, Isaías añadió: Ay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda, que confían en caballos y ponen su esperanza en la multitud de carros y en la gran fuerza de los jinetes, pero no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. Isaías quería que Judá entendiera que confiar en alianzas políticas y en la fuerza militar no los salvaría. Solo Dios podía protegerlos de sus enemigos y asegurarse de que prosperaran. Sin embargo, era difícil para el pueblo y sus líderes seguir este consejo. Confiar en lo visible, como ejércitos y alianza, parecía más seguro que confiar en un Dios que no podían ver. Isaías, sin embargo, no se rindió en su llamado a la fe. La importancia del consejo de Isaías se hizo evidente en el capítulo 37,
Cuando Asiria finalmente atacó Judá, Ezequías, en lugar de buscar ayuda en alianzas humanas, oró a Dios pidiéndole intervención divina. Su oración demostró una fe profunda y una confianza total en el poder de Dios. El Señor respondió de manera milagrosa. Según relata Isaías, el ángel del Señor salió y destruyó 185,000 soldados asirios en una sola noche. Cuando el pueblo se despertó, al día siguiente, los cadáveres de sus enemigos estaban por doquier. Este acto de liberación no solo salvó a Jerusalén, sino que también dejó en claro que el poder de Dios era superior a cualquier imperio humano. A través de la sanación de Ezequías, el milagro de la sombra en el reloj de sol y la protección contra Asiria, Isaías continuó mostrando al pueblo el poder y la fidelidad de Dios. Su mensaje era claro: Dios está en control de todas las cosas, incluso de los imperios más grandes y de los eventos históricos más significativos. Isaías quería que Judá entendiera que no había lugar para el temor cuando confiaban en Dios. Estos eventos fortalecieron la fe del pueblo y dejaron un legado perdurable sobre el poder de la oración, la obediencia a Dios y la importancia de confiar en su plan en todo momento. Isaías, como profeta, no solo habló palabras de advertencia y esperanza, sino que también vivió como un testigo del poder transformador de Dios en los momentos más oscuros de la historia de Judá. Los mensajes de Isaías no estaban limitados a su propia época, sino que trascendían generaciones y continúan siendo relevantes incluso en la actualidad. Nos enseñan la importancia de confiar en Dios en cada circunstancia, especialmente cuando enfrentamos desafíos difíciles o momentos de temor. Isaías no solo habló al pueblo de Judá, sino que también proclamó mensajes de Dios dirigidos a otras naciones. Estos mensajes, conocidos como oráculos, contenían advertencias de juicio, pero también promesas de esperanza. Una de las naciones más destacadas mencionadas por Isaías fue Babilonia. En el capítulo 13, versículos 1 y 2, Isaías comienza su profecía contra Babilonia. Una profecía contra Babilonia que Isaías, hijo de Amós, recibió: levantad un estandarte en una colina desnuda, gritadles, hacedles señas para que entren por las puertas de los nobles. En aquel tiempo, Babilonia estaba emergiendo como una fuerza poderosa en el escenario mundial. Sin embargo, Isaías declaró que un día caería. Describió cómo Dios usaría ejércitos extranjeros para derrocar a este imperio aparentemente invencible. Este mensaje subrayaba una verdad central: ningún imperio, por poderoso que sea, está fuera del alcance del juicio de Dios. Todo poder humano es temporal y está sujeto a la autoridad divina. Isaías también pronunció profecías sobre Egipto y Etiopía, naciones influyentes al sur de Judá. En el capítulo 19, versículo 1, Isaías dice: una profecía contra Egipto. El Señor cabalga sobre una nube veloz y viene a Egipto. Los ídolos de Egipto tiemblan ante él, y los corazones de los egipcios se derriten de miedo. Este oráculo anunciaba que Egipto enfrentaría dificultades internas, como conflictos entre sus propios ciudadanos, y que sus planes estratégicos fracasarían. Sin embargo, Isaías también trajo un mensaje de esperanza para Egipto. En el versículo 22, proclama: el Señor herirá a Egipto, pero luego lo sanará. Se volverán al Señor, y Él responderá a sus súplicas y los sanará. Este pasaje muestra que el propósito de Dios en el juicio no era simplemente castigar, sino redimir y atraer a las naciones hacia Él. Además de Babilonia y Egipto, Isaías también dirigió oráculos a otras naciones, como Moab, Damasco y Tiro. En el capítulo 15, Isaías describe la destrucción de Moab, destacando el dolor y la tristeza que su pueblo experimentaría. En el capítulo 17, Isaías profetiza sobre Damasco, la capital de Siria, diciendo que dejaría de ser una ciudad y se convertiría en ruinas. En el capítulo 23, habla sobre Tiro, una ciudad famosa por su comercio marítimo y su riqueza,
declarando que sería destruida y olvidada durante 70 años. Estas profecías enfatizaban que Dios no solo era el Señor de Judá, sino el soberano de todas las naciones. Cada una de estas naciones enfrentaría las consecuencias de sus acciones porque también estaban bajo la autoridad de Dios. Uno de los temas más significativos en el libro de Isaías es el Día del Señor. Este concepto se refiere a un tiempo futuro en el que Dios juzgará a todas las naciones y traerá justicia al mundo. En el capítulo 2, versículos 12 y 13, Isaías dice: El Señor Todopoderoso tiene un día reservado para todos los soberbios y elevados, para todos los enaltecidos, y serán humillados, para todos los cedros del Líbano, altos y majestuosos, y todas las encinas de Basán. Isaías estaba diciendo que llegará un día en que Dios juzgará a todos los arrogantes y poderosos que ignoran su autoridad. Este juicio será un tiempo de humillación para quienes se exaltan a sí mismos, pero también un tiempo de esperanza para los humildes y justos. El Día del Señor, tal como lo describe Isaías, es un evento que causa temor y esperanza simultáneamente. Por un lado, es una advertencia para quienes viven en rebeldía y orgullo. Por otro lado, es una promesa de restauración y redención para quienes confían en Dios. A través de estos mensajes, Isaías nos enseña que Dios no solo está profundamente involucrado en los eventos del pasado, sino que también tiene un plan perfecto para el futuro. Sus oráculos nos recuerdan que las naciones más fuertes, las personas más poderosas y los imperios más duraderos no son más grandes que Dios. Todos están sujetos a su justicia y su soberanía. El mensaje de Isaías sigue siendo relevante hoy en día porque nos anima a reflexionar sobre nuestra confianza en Dios, nuestro lugar en su plan y nuestra responsabilidad hacia Él. Nos desafía a dejar el orgullo, la autosuficiencia y las alianzas equivocadas, y a poner nuestra esperanza únicamente en el Dios que gobierna sobre toda la tierra. Isaías nos recuerda que, al final, solo Dios puede traer verdadera justicia, restauración y paz. El mensaje de Isaías sobre el Día del Señor era impactante, aterrador para quienes rechazaban a Dios, pero lleno de esperanza para quienes confiaban en Él. Significaba que un día todas las injusticias serían corregidas y que Dios traería justicia y paz al mundo. Sin embargo, los mensajes de Isaías no se limitaban al juicio, también ofrecían visiones maravillosas de esperanza y restauración para el futuro, llenas de promesas sobre el reino de Dios y su plan para toda la humanidad. Una de las profecías más hermosas de Isaías se encuentra en el capítulo 11. En los versículos 1 y 2, dice: Un retoño brotará del tronco de Isaí, de sus raíces brotará una rama que dará fruto. El Espíritu del Señor descansará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Isaí era el padre del rey David, y esta profecía hablaba de un futuro descendiente de David que sería lleno del Espíritu de Dios. Gobernaría con justicia y sabiduría, trayendo paz y rectitud al mundo. Más tarde, los cristianos identificarían a este descendiente como Jesús, el Mesías prometido. Isaías continúa en este capítulo describiendo cómo sería el reinado de este gobernante perfecto. En los versículos 6 al 9, presenta una visión de paz perfecta. El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, el becerro y el león y el animal doméstico estarán juntos, y un niño pequeño los guiará. La vaca pastará con el oso, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey. El bebé jugará cerca del agujero de la cobra, y el niño pequeño pondrá su mano en el nido de la víbora. No harán daño ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Esta imagen de animales que normalmente serían enemigos viviendo en paz simboliza un futuro donde no habrá violencia ni miedo.
una paz completa que abarcará toda la creación. Otra de las profecías más profundas de Isaías se encuentra en el capítulo 53, donde describe a alguien enviado por Dios para sufrir por el pueblo. En los versículos 4 y 5, dice: «Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados». Esta profecía habla de alguien que sufriría en lugar de otros, llevando el castigo que ellos merecían para que pudieran ser perdonados y restaurados. Los cristianos creen que esta profecía se cumplió en Jesús, quien murió en la cruz para redimir a la humanidad de sus pecados. Isaías también tuvo visiones de un futuro glorioso que Dios estaba preparando para su pueblo. En el capítulo 25, habla de un gran banquete que Dios celebrará para todas las naciones. En los versículos 6 al 8, dice: «En este monte, el Señor Todopoderoso preparará para todos los pueblos un banquete de ricos manjares, un banquete de vinos añejos, de los mejores manjares y los vinos más refinados. En este monte, destruirá el velo que cubre a todos los pueblos, el manto que envuelve a todas las naciones. Devorará la muerte para siempre. El Señor soberano enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra». Este banquete simboliza alegría, sanidad y la restauración de todas las cosas. La promesa de que Dios enjugará las lágrimas de cada rostro muestra su compasión y su deseo de consolar a los afligidos. En el capítulo 65, Isaías habla de una nueva Jerusalén, una ciudad perfecta que Dios creará como parte de un nuevo cielo y una nueva tierra. En los versículos 17 y 18, dice: «Miren, que yo voy a crear nuevos cielos y nueva tierra. No se recordará lo pasado, ni vendrá a la memoria. Alégrense y regocíjense por siempre en lo que estoy por crear. Porque voy a crear a Jerusalén para el regocijo y a su pueblo para la alegría». Esta visión describe una creación renovada, donde no habrá más tristeza ni dolor, solo gozo eterno. Es un mensaje profundamente esperanzador para quienes enfrentaban sufrimiento en el presente. Isaías también ofreció consuelo a quienes serían llevados al exilio. Incluso antes de que esto sucediera, Dios, a través de Isaías, ya preparaba palabras de esperanza para ellos. En el capítulo 40, uno de los más conocidos del libro, Isaías comienza con un llamado a consolar al pueblo. En los versículos 1 y 2, dice: «Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y díganle que su duro servicio ha sido cumplido, que su pecado ha sido pagado, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados». Estas palabras aseguraban al pueblo que, aunque enfrentaran disciplina y tiempos difíciles, Dios no los había olvidado. Su amor y su propósito permanecían firmes y un día serían restaurados. Los mensajes de Isaías combinan advertencias de juicio con visiones gloriosas de esperanza y restauración. A través de sus palabras, Dios reveló su plan para corregir las injusticias, sanar el quebrantamiento y traer una paz duradera al mundo. Estas profecías no solo fueron relevantes para la gente de su tiempo, sino que siguen ofreciendo consuelo, inspiración y dirección para las generaciones futuras. Isaías nos recuerda que, sin importar cuán oscuro parezca el presente, Dios está obrando en el trasfondo, preparando un futuro lleno de justicia, paz y gozo eterno para quienes confían en Él. Estas palabras fueron como un abrazo lleno de consuelo y esperanza para las personas que estarían lejos de su hogar y se sentirían abandonadas. Dios les recordaba que no los había olvidado y que su tiempo de sufrimiento tendría un final. En el capítulo 40,
Isaías continúa transmitiendo el poder y la ternura de Dios con palabras profundamente reconfortantes. En el versículo 11, dice: Él cuida de su rebaño como un pastor, reúne a los corderos en sus brazos, los lleva cerca de su corazón y guía suavemente a las que tienen crías. Esta imagen de Dios como un pastor amable y protector resonaba profundamente en las mentes de las personas, mostrándoles que incluso en sus momentos más difíciles, Dios los cuidaría con amor, paciencia y atención personal. Isaías quería que la gente entendiera que, independientemente de las circunstancias, podían confiar plenamente en el cuidado de Dios. Este mensaje de esperanza se repite en el capítulo 43, donde Isaías proclama una de las promesas más poderosas de Dios. En los versículos 1 y 2, dice: Pero ahora, así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel, no temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrasarán las llamas. Estas palabras aseguraban al pueblo que Dios estaría con ellos en cada prueba, incluso en las más intensas. Era una promesa de su presencia constante, de que nunca los dejaría solos, sin importar cuán graves fueran sus dificultades. Isaías también les recordó que el plan de Dios era mucho más grande de lo que podían imaginar, y que incluso usaría a líderes extranjeros para cumplir sus propósitos. En el capítulo 45, Isaías menciona al rey Ciro, quien ni siquiera había nacido en el tiempo de Isaías. En los versículos 1 y 4, dice: Esto dice el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomo de la mano derecha para someter a las naciones delante de él y despojar de sus armas a los reyes, para abrir puertas delante de él y que las puertas no se cierren. Por amor a Jacob, mi siervo, de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre y te concedí un título de honor, aunque tú no me conoces. Este mensaje mostraba que Dios controlaba el curso de la historia y que incluso un rey que no lo conocía sería utilizado para liberar a su pueblo. Esto les recordaba a los israelitas que Dios siempre estaba obrando a su favor, incluso en medio de circunstancias que parecían desesperadas. Las profecías de Isaías sobre esperanza y restauración no eran solo para las personas de su tiempo. Continuaron dando consuelo y fortaleza durante generaciones, especialmente en tiempos de sufrimiento e incertidumbre. En el capítulo 55, Isaías describe una visión de restauración tan profunda que incluye la participación de toda la creación. En los versículos 12 y 13, dice: Ustedes saldrán con alegría y serán conducidos en paz. Los montes y las colinas prorrumpirán en cánticos delante de ustedes, y todos los árboles del campo aplaudirán. En lugar de espinos crecerán cipreses, y en lugar de zarzas crecerá mirto. Esto será para renombre del Señor, para señal eterna que nunca será destruida. Estas palabras no solo hablaban de la alegría y la paz que Dios traería a su pueblo, sino también de una renovación completa que alcanzaría incluso a la naturaleza. Esta imagen de montañas cantando y árboles aplaudiendo simbolizaba una restauración universal en la que todo sería renovado y lleno de gozo. Además, Isaías también profetizó que Dios cambiaría el corazón de las personas. No se trataba solo de una transformación externa del mundo, sino de una renovación interna que permitiría a las personas vivir en armonía con Dios. En el capítulo 44, versículos 3 y 4, dice: Derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre el suelo seco. Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus retoños. Brotarán como hierba en un prado, como álamos junto a corrientes de agua. Este derramamiento del Espíritu de Dios traería vida y renovación a las personas.
transformándolas desde lo más profundo de su ser. Las palabras de Isaías no solo daban esperanza, sino que también mostraban el amor inquebrantable de Dios. Su mensaje era claro: Dios nunca abandona a su pueblo. Incluso en los momentos más oscuros, Él está obrando para traer restauración, sanidad y paz. Isaías ofreció no solo consuelo para su tiempo, sino también una visión eterna de un mundo renovado, lleno de la presencia de Dios y de una alegría que nunca terminará. En el capítulo 44, versículo 3, Isaías proclama: porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y arroyos sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus retoños. Este pasaje muestra que la restauración que Dios traería no sería únicamente externa, como una liberación de opresores o una reconstrucción física, sino también una transformación interna y espiritual. Dios prometía cambiar a las personas desde dentro, llenándolas de su espíritu para que pudieran vivir de una manera que reflejara su carácter. Esta promesa no solo ofrecía esperanza para el presente, sino también para el futuro, asegurando una renovación duradera y profunda en las vidas de su pueblo. Una de las características más notables de las profecías de Isaías es cómo combinaban mensajes inmediatos con visiones a largo plazo, que encontrarían su cumplimiento siglos después. En el capítulo 61, Isaías escribe palabras que Jesús leería muchos años después en la sinagoga de Nazaret, declarando que se cumplían en él: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para proclamar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y liberación de las tinieblas a los prisioneros, a proclamar el año del favor del Señor. Estas palabras encapsulan el corazón de Dios por los que sufren, libertad para los oprimidos, sanación para los heridos y esperanza para los desesperados. Esta profecía, cumplida en Jesús, demuestra el compromiso eterno de Dios de redimir y restaurar a su pueblo. Los mensajes de Isaías culminan en una visión majestuosa de un nuevo cielo y una nueva tierra. En el capítulo 65, versículos 17 y 18, dice: miren, voy a crear nuevos cielos y nueva tierra. No se recordará lo pasado, ni vendrá a la memoria. Alégrense y regocíjense por siempre en lo que voy a crear, porque crearé a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para alegría. Esta visión revela el plan final de Dios: no solo reparar lo roto, sino renovar todo completamente. En esta nueva creación, el dolor y la tristeza serán reemplazados por un gozo eterno y una paz perfecta. Es una promesa de esperanza inquebrantable, mostrando que el propósito de Dios es dar a su pueblo un futuro glorioso donde toda la creación participe en su redención. Isaías también habló de la importancia del pueblo de Dios como portadores de luz en un mundo oscuro. En el capítulo 60, versículos 1 y 2, dice: levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor brilla sobre ti. Señor, mira, las tinieblas cubren la tierra, y densas sombras cubren los pueblos. Pero el Señor se levanta sobre ti y su gloria aparece sobre ti. Estas palabras son un llamado a ser un faro de esperanza y luz, incluso cuando las circunstancias parecen sombrías. Isaías estaba asegurando al pueblo que, aunque enfrentaran desafíos, la gloria de Dios brillaría a través de ellos, trayendo luz no solo a su nación, sino también al mundo entero. Además, Isaías presenta un mensaje universal de salvación, dejando claro que el plan de Dios trasciende a Israel. En el capítulo 56, versículos 6 y 7, dice: y a los extranjeros que se unen al Señor para servirle, para amar el nombre del Señor y para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se aferran a mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y los llenaré de alegría en mi casa de oración.
Sus holocaustos y sacrificios serán aceptados en mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esto muestra que la restauración de Dios no estaba destinada únicamente a Israel, sino que incluía a todas las naciones. El propósito de Dios era reunir a personas de todas partes para que lo conocieran, lo amaran y lo adoraran. Una de las imágenes más bellas que Isaías utiliza para describir la restauración divina es la del desierto floreciendo. En el capítulo 35, versículos 1 y 2, dice: el desierto y la tierra reseca se alegrarán, el yermo se regocijará y florecerá como el azafrán. Florecerá abundantemente y también se alegrará y cantará de júbilo. La gloria del Líbano le será dada y el esplendor del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Esta metáfora del desierto transformado en un lugar de belleza exuberante simboliza cómo Dios puede traer vida, gozo y renovación donde antes solo había desolación. Los mensajes de Isaías no solo ofrecían esperanza en su tiempo, sino que han continuado siendo una fuente de consuelo e inspiración para generaciones posteriores. En cada promesa de restauración, ya sea de un desierto floreciente, una nueva creación, o la inclusión de todas las naciones en su plan, Isaías mostró que el amor y el propósito de Dios abarcan a toda la humanidad. Sus profecías no son solo palabras antiguas, sino una guía viva que apunta hacia el futuro glorioso que Dios tiene preparado para todos los que confían en Él. Isaías, a través de sus visiones, declara que la luz de Dios ilumina incluso los lugares más oscuros y que su plan de redención transformará tanto el mundo como los corazones de las personas. Se regocijará grandemente y gritará de alegría. La gloria del Líbano le será dada, el esplendor del Carmelo y de Sarón. Verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Esta imagen de paisajes áridos y sin vida transformados repentinamente en lugares llenos de flores y vida simboliza de manera poderosa la capacidad de Dios para traer belleza, renovación y vitalidad incluso en los momentos y lugares más desesperanzados. Isaías utiliza esta metáfora para mostrar que no importa cuán desolada sea una situación, el poder de Dios puede cambiarlo todo. Además de hablar sobre la transformación física de la creación, Isaías también tuvo visiones de cómo Dios cambiaría la forma en que las personas vivían juntas. En el capítulo 2, versículo 4, Isaías describe una visión increíble de paz mundial. Él juzgará entre las naciones y resolverá las disputas de muchos pueblos. Convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. La nación no levantará la espada contra otra nación, ni se entrenarán más para la guerra. Esta imagen, en la que armas de guerra se transforman en herramientas para cultivar la tierra, simboliza un futuro de paz tan completo que los conflictos armados serán innecesarios y olvidados. Es una visión de un mundo en el que la humanidad vive en armonía, sin violencia ni temor. Las profecías de Isaías sobre el futuro no solo incluyen paz y armonía, sino también sanidad física y restauración total. En el capítulo 35, versículos 5 y 6, Isaías proclama: entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Entonces el cojo saltará como un ciervo y la lengua muda gritará de alegría. El agua brotará en el desierto y arroyos en el yermo. Estas palabras anuncian un tiempo en el que Dios sanará todas las enfermedades y discapacidades. Isaías está prometiendo que llegará un día en el que todo sufrimiento físico cesará y las personas experimentarán la plenitud de la vida como nunca antes. Este mensaje resonaba profundamente en quienes sufrían, ofreciéndoles la esperanza de una sanidad completa. Una de las ideas más sorprendentes en los mensajes de Isaías es su énfasis en cómo Dios hará cosas nuevas. En el capítulo 43, versículos 18 y 19, Isaías declara: olvida las cosas anteriores, no te detengas en el pasado, mira que estoy haciendo algo nuevo.
ya está brotando, ¿no lo percibes? Este llamado a mirar hacia adelante en lugar de anclarse en el pasado refleja el carácter innovador de Dios. Isaías muestra que Dios no solo restaura lo que estaba roto, sino que crea algo completamente nuevo y mejor. Esta renovación no es solo externa, sino también espiritual y emocional, transformando no solo las circunstancias, sino también los corazones de las personas. Isaías utiliza estas visiones para transmitir que el plan de Dios es total. Incluye la restauración de la naturaleza, la sanidad física, la paz entre las naciones y una renovación interna en las personas. Estas promesas no son solo para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. Dios, a través de Isaías, invita a su pueblo a imaginar un futuro donde el sufrimiento, la guerra y las limitaciones humanas sean reemplazados por gozo, paz y plenitud. Estas palabras continúan siendo relevantes hoy en día. Son un recordatorio de que no importa cuán difícil sea nuestra situación actual, Dios tiene el poder de transformar la desolación en belleza, la desesperación en esperanza y la guerra en paz. Isaías nos muestra un Dios que no solo se preocupa por nuestro bienestar físico y emocional, sino también por llevarnos a un futuro lleno de su gloria y esplendor. La invitación es clara: mirar hacia adelante con fe, confiando en que el Dios que promete hacer algo nuevo es fiel para cumplirlo. Estoy abriendo camino en el desierto y arroyos en el yermo. Con estas palabras, Isaías estaba transmitiendo un mensaje profundo. Dios no estaba limitado por el pasado ni por las expectativas de las personas. Incluso cuando parecía que todo estaba perdido o que ya se conocía todo acerca de Dios, Él continuaba mostrando su capacidad para sorprender con nuevas obras y maravillas. Era un llamado a mantenerse alerta, a confiar y a vivir con esperanza, sabiendo que Dios siempre tiene un plan y que ese plan a menudo supera la imaginación humana. La vida de Isaías como profeta no fue fácil. Su misión estuvo llena de desafíos y requirió de una fe y una perseverancia inquebrantables. Uno de los mayores obstáculos que enfrentó fue la oposición de los falsos profetas y los líderes corruptos de su tiempo. En el capítulo 30, versículo 10, Isaías describe cómo muchos rechazaban sus mensajes. Dicen a los videntes: no vean más visiones, y a los profetas: no nos digan lo que es correcto. Háblennos de cosas agradables, profeticen ilusiones. Estas palabras reflejan una resistencia generalizada a la verdad. Muchas personas preferían escuchar mentiras reconfortantes en lugar de enfrentarse a la realidad de sus propios errores y las advertencias de Dios. Esta oposición hacía que la tarea de Isaías fuera especialmente difícil. Sin embargo, él permaneció fiel a su llamado, valiente al proclamar el mensaje de Dios, incluso cuando era impopular. Isaías sabía que su trabajo no era complacer a las personas, sino obedecer a Dios. Para fortalecer su mensaje, Dios le dio a Isaías señales concretas, algunas de las cuales estaban profundamente integradas en su propia vida. Una de estas señales fue el nombre de su hijo, Ser-Jasub. En el capítulo 7, versículo 3, leemos: entonces el Señor le dijo a Isaías: sal al encuentro de Acaz, tú y tu hijo Ser-Jasub. El nombre de este hijo, que significa un remanente regresará, encapsulaba el mensaje central del ministerio de Isaías. Incluso en los tiempos más oscuros de juicio, Dios siempre preservaría un grupo fiel para cumplir sus propósitos. El nombre de Ser-Jasub servía como un recordatorio constante del plan de Dios. Cada vez que Isaías llamaba a su hijo, o cuando alguien preguntaba por el significado del nombre, se abría una oportunidad para reafirmar la promesa de restauración divina. Era un recordatorio tangible de que la fidelidad de Dios no fallaría y que incluso en medio de las pruebas más severas, su plan de redención continuaría. Además de usar nombres simbólicos, Dios también le pedía a Isaías que realizara acciones simbólicas para comunicar sus mensajes de manera más impactante.
Un ejemplo notable se encuentra en el capítulo 20, versículos 2 y 3. En aquel tiempo, el Señor habló por medio de Isaías, hijo de Amós, y le dijo: quítate el cilicio de tu cuerpo y las sandalias de tus pies. Isaías lo hizo y anduvo desnudo y descalzo. Este acto, aunque desconcertante, era una ilustración viva del mensaje de juicio y humillación que vendría sobre Egipto y Etiopía. Era un recordatorio visual para el pueblo de que confiar en alianzas humanas en lugar de en Dios los llevaría a la ruina. Isaías, al obedecer incluso estas instrucciones difíciles, demostró su total entrega al llamado de Dios, sin importar el costo personal. A través de estas señales y acciones, Isaías no solo proclamaba el mensaje de Dios, sino que lo vivía de una manera que era imposible de ignorar. Su vida y su ministerio eran una prueba constante de que Dios estaba activo, trabajando tanto en los eventos cotidianos como en los grandes acontecimientos de la historia. Las acciones simbólicas y los nombres proféticos no solo transmitían mensajes de juicio, sino también de esperanza. Recordaban al pueblo que, incluso en medio de la disciplina divina, había un propósito redentor, y que Dios nunca abandonaría a los suyos. Isaías nos enseña, a través de su ejemplo, que seguir a Dios requiere valentía, fidelidad y disposición para ir más allá de lo convencional. Su vida y su mensaje siguen siendo un testimonio vivo de que, incluso en las circunstancias más difíciles, Dios está obrando para traer restauración y nuevas posibilidades. Isaías invitaba a su pueblo y nos invita hoy a confiar plenamente en el Dios que siempre está haciendo cosas nuevas y sorprendentes, incluso cuando parece que todo está perdido. Entonces el Señor dijo: así como mi siervo Isaías ha andado desnudo y descalzo durante 3 años como señal y portento contra Egipto y Cus. Esta acción simbólica, radicalmente dramática, fue una demostración del compromiso absoluto de Isaías con su misión profética. Andar desnudo y descalzo durante tanto tiempo habría sido profundamente humillante y físicamente difícil, pero Isaías lo hizo obedeciendo a Dios. Este acto no solo llamó la atención de su audiencia, sino que también sirvió como un potente recordatorio de las consecuencias de depender de alianzas humanas en lugar de confiar en Dios. Uno de los mayores desafíos de Isaías como profeta fue enfrentar a líderes y personas que buscaban seguridad en alianzas políticas y en la fuerza militar, ignorando la guía de Dios. En el capítulo 31, versículo 1, Isaías advierte con fuerza: hay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda, que confían en caballos, en la multitud de sus carros y en la gran fuerza de sus jinetes, pero no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. Isaías confrontó directamente a quienes ponían su confianza en el poderío humano, destacando que la verdadera protección y salvación solo podían venir de Dios. Esta postura firme lo colocó en conflicto constante con figuras poderosas y con quienes preferían soluciones humanas a la dependencia en el Señor. A pesar de la oposición, el rechazo y las dificultades, Isaías perseveró en su misión. Su fe inquebrantable en Dios y su profunda convicción sobre la importancia de su mensaje lo sostuvieron incluso en los momentos más oscuros. La valentía de Isaías al enfrentar el ridículo y las amenazas es un ejemplo inspirador de cómo permanecer fiel a la verdad y al llamado divino, sin importar las circunstancias. Isaías no se desanimó porque sabía que su misión era parte de un plan mucho más grande y eterno. En medio de los desafíos, Isaías entregó algunos de los mensajes más poderosos y esperanzadores de toda la Escritura. Una de las profecías más significativas se encuentra en el capítulo 61, versículos 1 y 2. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para proclamar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y liberación de las tinieblas a los prisioneros,
a proclamar el año de gracia del Señor. Este mensaje de esperanza habla de alguien que traería buenas noticias, sanidad, libertad y restauración. Siglos después, Jesús leería este pasaje en la sinagoga y declararía que se cumplía en él mismo, revelando que esta profecía era profundamente mesiánica y que Isaías estaba apuntando al Salvador que cambiaría el destino de la humanidad. Además de profecías sobre el Mesías, Isaías tuvo visiones impresionantes de un futuro glorioso que Dios crearía para su pueblo. En los capítulos 65 y 66, describe los nuevos cielos y una nueva tierra. En el capítulo 65, versículo 17, proclama: miren, estoy creando nuevos cielos y nueva tierra. Lo pasado no se recordará ni vendrá a la memoria. Continúa pintando un cuadro de un lugar de gozo perfecto, donde no habrá más llanto, sufrimiento, muerte ni injusticia. Estas visiones ofrecían un inmenso consuelo al pueblo de Dios, asegurándoles que, aunque las circunstancias actuales fueran difíciles, el propósito final de Dios era renovar todas las cosas y traer paz y perfección eternas. La restauración de Israel es otro tema prominente en las visiones finales de Isaías. En el capítulo 60, versículo 1, declara: levántate y resplandece, porque tu luz ha llegado, y la gloria del Señor brilla sobre ti. Isaías describe un tiempo en el que Jerusalén será restaurada, reconstruida y elevada como un faro de luz para todas las naciones. Visualiza a personas de todas partes del mundo acudiendo a Jerusalén para conocer y adorar al Dios de Israel. Esta visión subrayaba el propósito universal de Dios, no solo restaurar a Israel, sino también bendecir a todas las naciones a través de su pueblo. Isaías no solo ofreció advertencias, sino también una esperanza duradera y una visión de un futuro glorioso. En sus mensajes finales, reunió las promesas de restauración, redención y renovación total. Nos dejó un legado de fe y perseverancia, demostrando que, a través de la obediencia y la confianza en Dios, podemos ser parte de algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Su vida y sus palabras continúan inspirando, mostrando que el plan de Dios para la humanidad es bueno, perfecto y eterno. Estas profecías eran especialmente significativas para un pueblo que enfrentaría el exilio y la destrucción de su patria. Para los israelitas, que pronto serían arrancados de su tierra y llevados cautivos a Babilonia, las palabras de Isaías ofrecían una esperanza vital. Incluso en los tiempos más oscuros, Dios no los había olvidado. Las promesas de restauración y elevación les recordaban que su sufrimiento no era el capítulo final de su historia. Dios tenía un plan para traerlos de vuelta, no solo físicamente a su tierra, sino también espiritualmente a una relación renovada con Él. Uno de los mensajes finales más impactantes de Isaías es la gran invitación que se encuentra en el capítulo 55. En los versículos 1 y 2, Isaías proclama: venid, todos los sedientos, venid a las aguas, y vosotros que no tenéis dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo, porque gastar dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no satisface. Escuchadme atentamente, y comed lo que es bueno, y vuestra alma se deleitará con la abundancia. Esta invitación revela el corazón generoso y misericordioso de Dios. Es un llamado a todas las personas, sin importar su condición, para acudir a Él y encontrar la verdadera satisfacción. Isaías utiliza imágenes de agua, vino y leche, elementos esenciales y deleitosos, para transmitir que las bendiciones de Dios son abundantes, necesarias y completamente gratuitas. Dios está ofreciendo lo que realmente satisface el alma: perdón, amor, gracia y una relación eterna con Él. Este mensaje era profundamente reconfortante para un pueblo que enfrentaba el despojo de todas sus posesiones terrenales.
Isaías continúa en el capítulo 55 con una promesa aún más profunda, basada en el pacto eterno de Dios. En el versículo 3 dice: «Escuchad y venid a mí, escuchad, y viviréis. Haré con vosotros un pacto eterno, mi amor fiel prometido a David». Estas palabras aseguran que, aunque el pueblo haya fallado en su fidelidad, Dios permanece fiel. El pacto con David, que incluía la promesa de un rey eterno, sigue en pie. Isaías está apuntando hacia el Mesías, quien cumpliría esta promesa y establecería un reino eterno de justicia y paz. Este capítulo encapsula el mensaje central de Isaías. Dios es fiel, incluso en medio del juicio. Su amor y compromiso con su pueblo son eternos e inquebrantables. A pesar de las advertencias y las dificultades que Isaías tuvo que proclamar durante su ministerio, el mensaje final es de esperanza y redención. La invitación de Dios está abierta a todos, y su promesa de restauración no tiene límites. Isaías concluye su libro con visiones grandiosas y promesas gloriosas que trascienden su tiempo. En los capítulos 65 y 66, describe un futuro donde Dios creará nuevos cielos y nueva tierra. En el capítulo 65, versículo 17, dice: «Miren, estoy creando nuevos cielos y nueva tierra. Lo pasado no será recordado ni vendrá a la memoria». Estas palabras proyectan una esperanza eterna, un mundo renovado donde no habrá más dolor, muerte ni sufrimiento. Es un recordatorio de que el plan final de Dios no es solo reparar lo que está roto, sino renovar todo completamente. Estas últimas profecías culminan con una imagen de Jerusalén como el centro del plan de Dios. En el capítulo 60, versículo 1, Isaías declara: «Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor brilla sobre ti». Isaías visualiza un tiempo en el que Jerusalén será restaurada y se convertirá en una luz para todas las naciones. Personas de todo el mundo acudirán a adorar al Dios de Israel, mostrando que su plan siempre fue universal. Las palabras de Isaías no solo ofrecieron consuelo y esperanza a su pueblo, sino que también se han convertido en un faro de luz para generaciones posteriores. Nos recuerdan que Dios siempre tiene un propósito, incluso en medio de las pruebas, y que su amor y fidelidad son eternos. Las promesas finales de Isaías son un testimonio de la grandeza de Dios, quien restaura lo perdido, transforma lo roto y hace nuevas todas las cosas. Su mensaje invita a todos a confiar en el Dios que satisface el alma, renueva el corazón y cumple sus promesas eternas. Los mensajes de Isaías muestran que, incluso en medio de las dificultades y los juicios, el plan final de Dios es de redención, restauración y renovación total. Estas palabras no solo fueron relevantes para el pueblo de Israel en la época de Isaías, sino que trascienden el tiempo, ofreciendo esperanza y aliento a personas de todas las edades, incluida la nuestra. Isaías habló en un contexto de desafío y sufrimiento, pero sus palabras siguen siendo un faro de luz para quienes enfrentan adversidades en el presente. La vida y el ministerio de Isaías nos enseñan profundas lecciones sobre la fe, el coraje y la perseverancia. Como profeta, Isaías tuvo que entregar mensajes difíciles, confrontar a líderes poderosos e incluso realizar acciones que lo expusieron al ridículo y la humillación. A pesar de la oposición constante y el rechazo, Isaías permaneció fiel a su llamado, confiando en que Dios tenía el control y que sus promesas se cumplirían. Este ejemplo nos recuerda que, aunque las circunstancias puedan parecer oscuras, podemos confiar en Dios, sabiendo que Él siempre tiene un plan mayor en marcha y que su propósito para nuestras vidas es bueno y perfecto. Las profecías de Isaías sobre el Mesías, la restauración de Israel y el glorioso futuro que Dios ha preparado para su pueblo continúan siendo una fuente de inspiración y fortaleza para los creyentes de hoy.
nos recuerdan que Dios está obrando activamente en la historia, guiando los acontecimientos hacia el cumplimiento de sus propósitos eternos. Más allá de las pruebas y los juicios, su amor por nosotros permanece inquebrantable, eterno e incondicional. Este amor se manifiesta en su deseo de restaurarnos, redimirnos y hacernos partícipes de su plan perfecto. Las visiones de Isaías de un mundo donde reina la paz, donde la justicia prevalece y donde personas de todas las naciones se unen para adorar a Dios, son una poderosa imagen de lo que está por venir. Estas visiones no solo nos llenan de esperanza para el futuro, sino que también nos desafían y motivan a trabajar por la justicia, la paz y el bienestar de quienes nos rodean en nuestro propio tiempo. Nos recuerdan que somos parte del plan redentor de Dios y que nuestras acciones pueden reflejar su luz en un mundo lleno de tinieblas. Queridos lectores, al llegar al final de este recorrido por la vida y los mensajes del profeta Isaías, nos encontramos con un legado que sigue vivo y relevante. Las palabras de Isaías, escritas hace miles de años, todavía tienen el poder de hablarnos hoy. Nos recuerdan el inmenso amor de Dios, su justicia perfecta y los maravillosos planes que tiene para el futuro de la humanidad. Nos invitan a confiar en Él, a vivir con fe y esperanza, y a compartir este mensaje con los demás. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no lo guardes para ti. Comparte estas palabras de esperanza, amor y transformación con tus amigos y familiares. En un mundo que a menudo parece desesperado y fragmentado, necesitamos más que nunca la luz y la esperanza que el mensaje de Isaías ofrece. Ayúdanos a difundir esta verdad poderosa para que más personas puedan encontrar consuelo y propósito en el inmenso amor de Dios. Juntos podemos seguir aprendiendo, creciendo en la fe y profundizando en las riquezas infinitas de la palabra de Dios. Los mensajes de Isaías nos desafían no solo a reflexionar, sino también a actuar, a vivir con integridad en un mundo que necesita desesperadamente honestidad y verdad, a buscar la justicia para los oprimidos y vulnerables, y a confiar en Dios en todas las circunstancias, incluso cuando el camino parece incierto. Que el ejemplo de Isaías, su valentía al enfrentar desafíos y su fidelidad inquebrantable a su llamado, nos inspire a ser también mensajeros del amor, la esperanza y la verdad de Dios. Que nosotros, como Isaías, tengamos la audacia de proclamar las buenas nuevas del amor de Dios al mundo. Sin importar las dificultades o el costo, vivimos en un tiempo que clama por luz en medio de las tinieblas, y podemos ser esos portadores de luz, reflejando el carácter de Dios en cada acción, palabra y decisión. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida y los mensajes del profeta Isaías. Sus palabras, escritas hace miles de años, tienen un poder atemporal para inspirar, consolar y transformar vidas. Que sigan siendo una fuente de esperanza y guía, recordándonos el inmenso amor de Dios y sus maravillosos planes para cada uno de nosotros. Nos despedimos, pero este no es el final. Es solo un paso más en nuestro caminar juntos hacia un entendimiento más profundo de Dios y su palabra. Te invitamos a seguir explorando la Biblia, a seguir creciendo en tu fe y a compartir estas verdades con quienes te rodean. No subestimes el impacto de tu testimonio y de tu vida transformada por el amor de Dios. Hasta nuestro próximo encuentro, que el Señor los bendiga abundantemente, los llene de su paz y los fortalezca en cada paso de su camino. Nos vemos pronto.